de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. California está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. California está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. ¿Qué tal, apreciados estudiantes? Cordial saludo en esta sesión número 5 de evaluación de aprendizajes. Sin perder tiempo, entonces vamos a arrancar. Durante esta sesión tendremos dos elementos importantes allí marcados, y es la explicación de la ruta para la segunda unidad de este curso, y lo siguiente que tendremos corresponde al tema específico ya de trabajo, que es bastante extenso, pero no por eso menos importante, porque habla de algo clave, que es la vinculación de la evaluación con las planeaciones de clase, y es algo que vamos a estar haciendo durante todo el tiempo en nuestros lugares de trabajo. Entonces vamos a arrancar con la plataforma, con la visualización de la plataforma. Allí entonces ingresamos. Les agradezco que por favor nos hagan la escritura en el correo. Allí es más fácil poder resolver las inquietudes que tienen. Nos dice en la unidad número 2 que tenemos los siguientes elementos. Esta unidad tiene bastantes elementos de lectura. Entonces, importante para que lo tengan en cuenta. Vamos a generar entonces un video de cómo se evalúa por competencias, que es muy interesante, muy clave, aunque parezca que los está regañando la presentadora. No, es el tono de voz, pero es muy bueno. Un video de estrategias, didáctica y competencias. Una presentación de un instructivo para realizar plan de clases, no se lo recomiendo. Lectura de evaluación de aprendizajes por Héctor Rizzo, clave para esta unidad, y lo vamos a explicar entonces durante esta sesión de clases. Este es muy importante y muy vigente en el orden de la sesión de la unidad número 2. Entonces, ya mientras va cargando, lo vamos a dejar ahí en stand-by. Lectura: cómo evaluar, métodos de evaluación en el aula, estrategias para realizar una evaluación formativa. Ya de pronto, para los que se están vinculando y todavía no diferencian entre evaluación formativa, que la confunden con diagnóstica de resultados, etcétera. Entonces tengan en cuenta que en las primeras 3 sesiones hicimos la explicación con vastedad de este elemento. Lectura de estrategias de evaluación de los aprendizajes centrados en proceso, que también lo encuentran allí en la plataforma. Muy interesante en este elemento. Evaluación de teorías de aprendizaje, encuentran necesidades de evaluación metacognitivas, etcétera. Necesidades de la evaluación de una sociedad de cambio permanente, la evaluación formativa en la evaluación formadora, todos estos elementos, y evaluación para comprender. Esta también la vamos a necesitar para la actividad número 2 de esta unidad. Entonces, fundamental que ustedes tengan en cuenta cada uno de estos elementos que nos aparecen allí. Esta evaluación del aprendizaje para promover el desarrollo de competencias, lo vamos a venir trabajando. Esperemos que descargue para explicar la actividad que se propone. Entonces, la actividad ustedes la encuentran en la plataforma, aquí en este elemento. La tarea número 1, estrategias y planeación de la evaluación de aprendizaje.
Y está plan de aula, pero asociado, aquí ya le estoy haciendo un cambio, asociado a competencias, para que ustedes, siempre hacemos planeación, pero no tenemos en cuenta la evaluación. Y la idea es que acá se haga una vinculación de este elemento. Entonces, allí en la tarea, abrimos y nos dice actividad número 1, unidad número 2. Entonces, encontramos allí. Elija un curso en el que desee participar como docente. Si es del programa de licenciatura en pedagogía infantil, pues de los niveles a los cuales va a atender. Si está en inglés, pues de los cursos que le gustaría orientar en inglés. Desarrolle por escrito su planificación didáctica. Tenga en cuenta el formato guía para un adecuado desarrollo de la actividad, que es el que les voy a presentar ahorita. Además, debe haber hecho la lectura Evaluación del aprendizaje por Héctor Rizzo, que es la que veíamos allí en la plataforma. Esta lectura de Héctor Rizzo. Esta lectura es clave que la hayamos elaborado. Y ya entraré más adelante a explicar algunos elementos de este aspecto. Una lectura clave del ejercicio del día de hoy. Y la otra que nos está mencionando allí, cómo evaluar, métodos de evaluación en el aula, estrategias para realizar una evaluación formativa, que la encuentran entonces, decíamos, acá. Otro documento bastante interesante que encontramos en la plataforma. Y vamos a ver cuánto demora para entender cuánto demoran ustedes haciendo este proceso. 1002, 1003, 1004, 1005, vamos con 1010. Listo, abrió el documento. 10 segundos se nos van en esa apertura. Y nos va a decir cómo evaluar, métodos de evaluación en el aula y estrategias para la realización de una evaluación formativa. Punto. No es sumativa, nos vamos a concentrar en el proceso de estos elementos. Y voy a entrar a explicar entonces la actividad. Este punto tiene un valor de 3. Es el de mayor peso durante esta primera actividad. Nos dicen, el grado, todo lo que está en rojo, ustedes es para que sepan qué deben hacer, luego lo eliminan cuando me vayan a enviar el trabajo final. Es para guiarlos. Grado, escriba el curso que desean. Área, escriba el área, una de las siguientes opciones: matemáticas, castellano o español, o inglés. Y le damos entonces allá periodo de referencia en números del periodo. Por ejemplo, primer periodo, primero, listo. Yo escogí matemáticas nada más. Suprimir. Dejé matemáticas. Suprimir. Solamente quiero matemáticas en ese orden. O español o el que ustedes deseen. Lo ajustamos así como lo estamos haciendo. Y tenemos ya el elemento correspondiente al caso. ¿Listo? Matemáticas, decíamos. Bien. Lo pasamos a negro. Y está entonces este aspecto ya ajustado. Elegí el curso. Yo dije transición. Ahí ya lo tenemos. Lo paso entonces ahora sí a negro. Número de periodo. Primero, listo. Describir los temas que va a trabajar. Recomendado primero, lineamiento estándar. ¿Dónde los encuentran? En internet ustedes pueden encontrar estos elementos. Ingresan allá. Lineamientos curriculares. Español. Ministerio de Educación. Colombia.
Y allá a ustedes les va a aparecer Mineducación, lineamientos curriculares, y nos va a decir ciencias sociales, educación artística, matemáticas, lengua castellana, idiomas extranjeros, y allí lo abrimos. Agradecen allá todo el proceso y nos van a aparecer los elementos. Todo esto es como la parte de fundamentación teórica que se va dando allí en el ejercicio. Y más adelante nos van a aparecer entonces los fundamentos de este elemento. Ya que allí nos dan elementos que ustedes pueden tener en cuenta también más adelante. Sugerencias metodológicas, principios de aprendizaje, sugerencias en recomendaciones, en actividades que pueden desarrollar, que es lo que les voy a pedir más adelante. El proceso de evaluación, vea que aquí está amarrado. Y lo que vamos a enseñar acá es cómo realizar una planeación de aula vinculada con la evaluación. Que no hagamos dos procesos diferentes. Enseñamos una cosa y evaluamos otra. No, la idea de esta unidad es que ustedes puedan tener los mismos referentes desde que planean. Escalas de valoración, logros que también lo van a tener en las lecturas allí, los elementos correspondientes a ámbitos, ejemplos, etc. Indicadores de logro, que es para otro tipo de elementos, etc. Desarrollos de las competencias, y allí van a encontrar entonces, es un documento bastante fundamentado el que encontramos allí. Vamos con otro de estos lineamientos en lengua castellana. Igual nos presenta cada uno de estos a manera de diagnóstico, lenguaje, literatura y educación. ¿Cuál es el estado nacional? Las características que nos da allí. Como diagnóstico, que decíamos, una prueba de diagnóstico, y por eso está amarrado. No podemos separar currículo y proyecto educativo institucional. Cómo se vincula la evaluación en la institución. Los mismos elementos del que vimos en inglés. Trabajo por proyectos, si se va a trabajar por proyectos, etc. Concepto de lenguaje. Da una bastante y extensa fundamentación de estos elementos. Ejes, y acá es en los cuales nos vamos a fundamentar, que son como, ya muy pocas veces hablamos de temas. Un eje a los procesos de construcción de sistemas de significación, y allá empieza a explicar también en qué consisten cada uno de estos elementos, que acá nos va a decir. Se ocupa de niveles de análisis y producción de textos, qué elementos va a tomar, etc. Si lo queremos de matemáticas y demás, si le damos derechos básicos de aprendizaje, allí también nos muestra Colombia Aprende, y en Colombia Aprende nos sale de transición, sociales, ciencias naturales, matemáticas, lenguaje. Y aquí vamos a llegar entonces al elemento en el cual vamos a fundamentarnos para el ejercicio. Ya volvemos mientras carga. Entonces acá podemos al documento de lineamientos curriculares, que son los ejes que estaba mencionando, estándares que son ya lo que debe saber en un nivel, o desempeños básicos de aprendizaje, que es el que estamos esperando el cargue, ¿verdad? Entonces, ya cuando lo tengamos, nos definimos y vamos a escribirlo tal cual de lo que nosotros queremos allí plasmar de los DBA o de los ejes temáticos que estábamos mirando. Por ejemplo, acá, contenido o informaciones presentes en un texto proveniente de otro. Citas literales, yo voy a escoger español, escogí este elemento, control C y lo pego en mi planeación. Número de sesión lo voy a pensar para una clase.
Aquí, objetivo de la sesión debe estar relacionado al producto académico, es decir, a este elemento. Recuerde características de los objetivos, que se da en infinitivo, ar, ir, construir, argumentar, proponer, describir, etcétera, cantidad de elementos que se dan allí en los verbos que se nos presentan. Luego, esto es clave en el ejercicio, es la estrategia de aprendizaje, y es allí cómo voy a hacer el proceso de enseñanza y aprendizaje a la vez. Por lo tanto, yo debo acompañar mi proceso desde acá. Me voy a pensar, si yo dije, acá en este orden, a ver si bajaron ya, se ha producido, volver a cargar. Nos dice, contenido o información presentes en un texto que proviene de otro. Entonces dijimos control C. Lo escribí allá. ¿Qué actividades voy a hacer para este elemento? Entonces yo voy a decir, en torno a ese contenido de lineamiento curricular, voy mencionando entonces ese elemento subrayado de párrafos en periódico escolar. Recursos que voy a utilizar. Puede ser periódico escolar. Resaltadores. Cuaderno. Etcétera. ¿Qué quiero que entreguen al final? Y es aquí donde yo deseo evidenciar los elementos de la sesión de clase. Entonces puedo decir allá, en relación al aprendizaje, identificación en documento de contenidos o temas referidos en la lectura. ¿Qué más voy a tener allá? Identificación de contenidos o temas referidos en la lectura. Y voy dando también el resultado de esa clase. ¿Qué criterios le voy a colocar? Resaltar con rojo los temas principales. Otro que quiero ver allá, resaltar con azul las ideas del autor. Y allá ustedes lo pueden igual colocar en este orden. Vamos a ver si aquí ya nos da en... Pues que este no cargó. Devolvámonos a otro. Matemáticas. Y para mostrarles con los diferentes elementos de lo que estamos realizando. Y así lo van construyendo. En otras palabras, lo que estábamos hablando en las sesiones anteriores de lo previo, pues yo tengo que tener claro, aquí sería documento, producción de texto. Lo recomendable cuando estamos construyendo temas es primero basarnos en cuál es el lineamiento estándar, para que ellos puedan enfocarse luego en una prueba externa y respondan de manera adecuada.
A veces preguntamos aquí sin tener en cuenta estos elementos del Estado colombiano y les enseñamos una serie de cosas, lean X o Y aspecto y luego le preguntamos otro. Cuando tenemos amarrado acá, producción de texto escrito, podemos meterle otro que sería la noticia. Y si ustedes quieren ver, por ejemplo, si yo quisiera aumentar los temas, los artículos y conjunciones, entonces esto ya lo tendría en el listado. Voy a trabajar todos estos temas con esta clase, solo con un recorte de periódico. Entonces aquí, ¿qué me faltaría? Decirle resalte con verde las conjunciones. Dijimos allá otro tema. Señale cómo se identifica la noticia o las partes de la cómo se identifica en el artículo las partes de la noticia. Y ahí ya tengo mis criterios, pero esto lo hago antes. Llego a la clase, previamente ya les tuve que haber pedido los recursos. Ya les voy a decir, este elemento, al final de la clase me entregan estos elementos y tengo que estar acompañando, decíamos en la sesión de clase, cada uno de los elementos que estoy desarrollando allí. No me puedo quedar únicamente con los aspectos de quedarme acá sentadito y esperar allá que piensen que todo lo hicieron. No, vean cómo estoy siendo de gráfico, porque yo no puedo estar pasando por los diferentes campos del país, pero sí tengo que asegurarme que haya la comprensión de este elemento. Un objetivo, ya lo podría hacer, reconocer los elementos temáticos que conforman la noticia a partir del subrayado. Y me quedó entonces este elemento, la clase. ¿Cuánto me tardé? 10 minuticos preparando esto. No lleguen nunca a preparar en la sesión. Español, castellano, humanidades, como lo quieran. Esto sería pues obviamente para un grado más avanzado. Estoy hablando por allá de un octavo. Bien. Si es inglés, ya les mostré dónde ustedes encuentran cada uno de los documentos correspondientes a esta sesión. Luego entonces encontramos allí la lectura de Héctor Rizzo, este punto vale 2, que van a hacer la escala de valoración para esta sesión 1, es decir, para esta que explicamos acá, y donde vamos a decir, le voy a poner carita feliz, carita triste, o 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué significa y la explicación? Esa la vamos a encontrar allá en la lectura de Héctor Rizzo con el ejemplo que les muestro acá. Explicación, significado. Y es más o menos, ya estamos empezando a ver lo que es un descriptor de evaluación. Y si quiero que todos lleguen a sobresaliente, pues no me puedo quedar sentado en mi clase. Esto está pensado para desarrollarse en el salón de clases, no como tarea. Lo vamos a pensar para desarrollarlo en una sesión de 50 minutos de clase. ¿Listo? Entonces, allí tenemos esa actividad. La próxima semana explicaré la actividad número 2, que va a estar relacionada con este elemento, pero desde las competencias institucionales. Entonces, ese es como el
el abrebocas de lo que tenemos allí. Vamos a ver si nos salieron. Véanlo acá. Desempeños básicos de aprendizaje, que no nos había cargado inicialmente. Aquí nos dan todos los elementos que tenemos y, por ejemplo, nos dice en lo que vamos a colocar acá, utiliza diferentes estrategias para la suma y la resta. Esto es para el curso grado primero. Utiliza pan, cogemos acá, lo copiamos acá. Este era de español, esto es matemáticas. Matemáticas. Dijimos grado primero, estoy haciendo la repetición. Aquí ya no nos sirven estos. Ya por temas, no se preocupen, acá nos dicen, utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones, suma, resta y resolver problemas aditivos. Entonces podríamos decir, reconocer estrategias para realizar sumas a partir de solución de problemas. Y allá me voy a preguntar, actividades, preguntas, fotocopias como recursos, un cuento, etc. Y aquí es clave este producto académico. ¿Qué voy a recoger al final de mi jornada escolar en esos 50 minutos? Voy a decir una hoja, un blog, etcétera, de lo que ustedes identifiquen. Aquí lo estamos borrando del anterior para que no digan que no se puede. Les estoy dando el ejemplo y cuánto demoran más o menos en este ejercicio. Entonces, presentar dos soluciones diferentes al problema planteado. Mostrando, mostrar proceso o procedimiento. Coloreado de imágenes. Y allá los tenemos. Entonces, ya sé que quiero que vean, con esto voy a evidenciar que aprendieron mis estudiantes. La actividad debe estar encaminada a esto y el objetivo se va a cumplir en este orden de actividades. Claro en ese elemento. Y quiero entonces finalizar esta sesión de clase casi que con el tiempo contado para mostrar un video de sobrevivir en el aula. Entonces nos dice así, es una conferencia bastante interesante y esperamos que alcancemos a volvernos a ver al final. ¿Listo? Entonces los dejo con... Una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Por qué cada vez es más difícil enseñar en el aula? Y no solo enseñar, también es tan muy difícil aprender. Que los chicos aprendan y que nosotros, encima ganamos poco. Todo difícil. Y la pregunta es que ya no sabemos qué hacer para llamar la atención de nuestros alumnos. Perdón por el engaño. Perdón. Ya no sabemos qué hacer para llamar la atención de nuestros alumnos. Perdón. Pero no era igual. Pero no importa. El concepto es difícil. No hace falta caerse, disfrazarse de payaso. Mientras esperamos que los sociólogos, los tecnólogos, los psicólogos, los científicos vengan a darnos herramientas, porque sin lugar a dudas estamos en el medio de un cambio, ¿o no? Increíble, es un desafío. Entonces, mientras estamos esperando que alguien nos venga a ayudar a ver qué tenemos que hacer, hay cosas que se pueden hacer ya. Y eso es lo que vengo a ofrecerles hoy. Hoy vengo a darles claves asociada con la neurociencia para que el aula sea mejor, para que puedan sobrevivir felices, recuperar el placer, porque todo docente gozó dando clase y ahora está perdiendo. Fíjense,
ese docente del principio está batido, ¿no? Está como, ya no sé qué hacer. Y bueno, no quiero más. Vamos a empezar entonces. Y obviamente que la primera pregunta que tengo que hacer es ¿qué es aprender? No pregunté qué era el amor. ¿Qué es aprender? Y ya voy sintiendo lo que piensan, y hay mucha gente que inmediatamente me dice adquirir información. No me gusta, está incompleto, muy incompleto, porque cuando estás dando clase y a veces volás cuando das y aprendés el doble mientras das, terminás y desde atrás un alumno te dice, sí, ¿eso entra en el examen? ¿Cuántas veces nos pasó? Porque sin lugar a dudas, aprender tiene una importancia enorme cuando sé en qué lo voy a usar. Y sobre todo el cerebro necesita que sea pronto. Cuando uno le dice a un niño, cuando seas grande, está muy lejos eso. Entonces aprender es adquirir información para ser usado en su casa, en su contexto social, en el aula. Eso es muy importante. Pero además de esto de aprender, hay otra cosa que es fundamental. Sin lugar a dudas, cuando aprendemos guardamos en la memoria, ¿no? Al menos eso dice la neurociencia por ahora. ¿Y en qué memoria? ¿En dónde? En el cerebro. Les quiero aclarar algo, que el cerebro es una parte del sistema nervioso central. Aprendemos con todo el sistema nervioso central, pero el término más común y más conocido es cerebro. Y la mayor parte de las memorias muy cognitivas están ahí. Entonces, acá viene algo muy simple. Enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro, ya lo dijo Jaime antes, es empezar a fracasar. Un docente que puede pensar, que puede hablar y hablar 50 minutos, no tiene ni idea cómo funciona el cerebro. Por algo las charlas te duran 15 minutos, ¿o no? Y a veces mirás el reloj igual, ¿o no? Entonces, imagínate 50 minutos. Entonces, sin lugar a duda, lo más importante de todo es empezar a conocer cómo funciona. Nos va a ayudar un montón. Y ese es mi objetivo, darles claves, mientras esperamos esa ayuda que viene, ¿sí? Y ahí, ese cerebro puede tener dos estados. O duerme, sueño, o está despierto, en la vigilia. Espero que en el aula esto no ocurra. Se aprenden los dos estados. Uno de los grandes aportes de la neurociencia es descubrir las funciones del sueño y demostrar que el sueño es fundamental para aprender. El único consejo es que hay que dormir bien para aprender. Saquen los celulares de las piezas de los chicos, ¿sí? Hay que dormir bien. Pero ahora nos vamos a concentrar en esto, en lo que se llama la vigilia. Es otra foto, pero no importa. La vigilia. En lo que se llama la vigilia. ¿Y qué es la vigilia? Estar despierto. Cuando un alumno está despierto en un aula, sí, está atento, tiene dos posibilidades. Miren, la chica de atrás está atenta a lo que ocurre en el aula. Mientras que este chico, ¿qué pasó? Se fue. Está haciendo lo que se llama la intromisión, introspección. ¿Queda claro? Son los dos estados. O lo tenés atento a lo que ocurre, o se metió para adentro. ¿Y qué pasa en un aula? Vamos a agarrar la silla, sin caerme. Ahí va. Para eso estaba. Tengo un alumno en un aula clásica, sentado, quieto, mirando al docente que encima está sentado, allá, la voz monótona, ¿sí? No me explicó para qué me va a servir, solo siento que es para el examen y falta un montón. Conozco el aula, conozco a mis compañeros, el olor, las paredes, los colores. Entonces, lo primero que hago cuando me aburro es molestar a los compañeros, mirar el celular, que siempre es una fuente hermosa de información y cosas que me gustan, y si no, mi cerebro, sin pedirme permiso, se va. Y se puede ir a pensar planes futuros muy creativos, o a una nube etérea, dudosa, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son las claves que quiero darles? Ahí vamos. Son todas claves para recuperar la atención. Y otra vez el 2. Hay dos formas de recuperar la atención. Vamos a sacar los textos para que no los atrapen todavía. Hay una forma que es inconsciente, re fácil.
llamar la atención en forma inconsciente, sin un esfuerzo mental. Y hay otra que es más difícil, que es la consciente. Vamos a la inconsciente, que es la más fácil de hacer en un aula. En primer lugar, todo docente debe cambiar el tono de voz. Hay docentes que hasta pestañean despacio, ¿sí? Cambiar el tono de voz. Pero no alcanza con cambiar el tono de voz. Un buen docente debe ser como un chico cuando explica, lleno de señales ostensivas, moverse mucho. Cuando dice algo interesante, no sabés lo que es el núcleo de la célula. O sea, mi cara tiene que demostrar que a mí me gusta para generar pasión, ¿queda claro? Por eso nunca un docente va a ser reemplazado por una computadora, porque la pasión empieza ahí, en todas esas señales, ¿queda claro? ¿Sí? Entonces, gracias. Entonces, la idea es muy simple, cambiar tonos de voz, demostrarle en la cara que lo que das te gusta, si no, ¿cómo lo vendes? Como un chico, ¿viste cómo habla un chico cuando te cuenta algo que se mueve? ¿Sí? ¿Sí? Cambiar los tonos, la mirada, los tonos, además, a nadie le gusta que alguien se acerque si no lo conoce bien. Todo docente debe acercarse al alumno, pasar cerca. Eso, moverse y ir hacia el fondo del aula. Y obviamente, ahí va, les dejo para que lean, ¿sí? Dejarlos moverse, que se amaquen, que levanten la mano, que hagan cosas, rompen viromes, ¿sí? Vamos ahora a la segunda forma de captar la atención. ¿Cuál? En el examen. Es la más usada. Pero para terminar, hay una muy simple que se llama, ¿sí?, aprendizaje activo. Ya oyeron hablar de esto. Es viejo, pero ahora la ciencia empieza a darle demostración de que es sumamente útil. Por ejemplo, aprendizaje basado en problemas, ¿o no? El ABL, las clases al revés, el aprendizaje colaborativo, ¿sí? La gamificación, ludificación que contaba Jaime antes, todo eso se llama aprendizaje activo. Y no solo aumenta la cantidad de alumnos que aprueban, sino lo más fuerte de todo, el alumno le gusta estar en el aula. Y si al alumno le gusta, el docente también. Esa es la maravilla. ¿Y por qué tiene tanto éxito? Ahí va, miren. En primer lugar, ¿por qué tiene tanto? Porque tiene íntima relación en la función normal del cerebro. El cerebro está organizado funcionalmente en 3. Millones de neuronas captan estímulos del ambiente. Estímulos que vienen de afuera y estímulos que vienen de adentro del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué estímulos son? La voz del docente, la voz de mi compañero, el olor, la temperatura del aula. ¿Queda claro? ¿Sí? Lo que estoy mirando, esos son estímulos que vienen de afuera. ¿Y de adentro? Tengo ganas de ir al baño, tengo hambre, me duelen los ovarios, me apretan los zapatos, qué silla incómoda. Todos esos estímulos van llegando al cerebro. ¿Y qué hace el cerebro? Como contó Jaime, procesa. La mayor parte de mi cerebro se dedica al proceso cerebral, a procesar esa información. Casi todas las neuronas de mi cerebro se dedican al procesamiento. ¿Y qué hay en el procesamiento? Eso que miro, me gusta, no me gusta, lo entiendo, no lo entiendo, me interesa, no me interesa, lo comparo con mis memorias. ¿Se entiende lo que es procesamiento? ¿Sí? Y por último, ¿qué viene? Ahí va. La respuesta corporal, motora. Si me gusta, empiezo a hacer así, taquicardia. Qué lindo eso. Levanto la mano, tomo nota, acompaño lo que... ¿Se entiende entonces? Para que la atención sea plena tienen que estar los 3. Y lo más lindo de todo es que cuando es muy intenso, mucho estímulo, más proceso. Y si más proceso, más participo. Pero lo más interesante de todo, se refuerzan para los 2 lados. Cuanto más participo, más proceso, más quiero. Y se los voy a demostrar. Miren, estamos en un aula. Buen día, alumnos. A continuación, tienen que estudiar de memoria estas listas de letras. Pregunta de parcial de la semana que viene, ¿eh? Los repitentes de ahí atrás también, ¿eh? Ahí va. Vamos. Silencio. No vale tratar. A estudiar de memoria estas letras. Un embole, un aburrimiento, sin ninguna motivación, ¿o no? Miren, si ahora les digo, alumnos queridos, esas son las iniciales de la canción, de cada palabra de la canción Duérmete Niño. Duérmete niño, duérmete ya. ¡Ah!
¿Qué pasa? ¿No quieren las letras? ¿No quieren seguir leyéndolas? ¿Por qué entendieron el por qué? Empezaron a cantarlas a su cerebro, a mover los labios. Abrieron memorias emocionales. ¿Quedó claro? Gracias. Se las pongo, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Abrieron memorias emocionales. Cuando el cerebro entiende, procesa, responde, ¿qué quiere? Dame más. Se las saco porque están leyendo. Basta. Siempre hay uno que dice, falta una letra. Lo importante es haber demostrado que cuando el alumno sabe, entiende, participa, quiere más. ¿Se entiende el concepto? Entonces, para terminar, una última pregunta. Y tengo dentro los pantalones, pero me dijeron que era mucho. Una última pregunta para hacerles. ¿Quieren sobrevivir con placer en el aula? Porque por eso hicieron, ¿sí? ¿Quieren aprender de sus alumnos? ¿Quieren aprender ustedes? ¿Sí o no? Esa cosa que es, uy, enseñar es único y además somos tan útiles. Todos presidente, todos pasan por un maestro. ¿Se entiende el poder que tienen para cada alumno? Por eso es un momento único. Es cierto, es difícil, es complicado. Pero la pregunta es simple. ¿Quieren sobrevivir con placer? Bueno, ahí viene el cómo. Un buen docente, estos son todos docentes del mundo que me enviaron sus fotos, un buen docente debe enseñar con la boca cerrada. ¿Sí? En lo posible, escuchándolos a ellos, basta de monólogos. Un buen docente, y el aula tiene que estar llena de alumnos felices. Gracias. Entonces, la invitación en esta sesión no hay preguntas, sino la invitación es a que envíen su imagen como docentes que menos hablan. Y así debe ser la preparación de estas sesiones de clase, donde no va a ser un discurso catedrático, sino ustedes van a diseñar clases que van a acompañar y monitorear con ese producto de aprendizaje académico que se garantice y se asegure que ellos en realidad aprendieron. Una feliz semana, mil bendiciones y hasta la próxima semana.